Shalom Alejem. Estamos hoy 6 de Nisan, 13 de abril del año 2016 y del año 5776 de la creación de Adán. Estamos en Kashrut, en el libro de Kashrut, una dieta para el alma, y estamos en la Shejitá, página 57, capítulo 9. Antes de seguir, queremos decir que el shur va dedicado a la elevación de la Neshama de Tov Ben David, y queremos darle también gracias a los youtubers que nos ven. Tenemos un retrasito pequeño en los YouTube nuevos, pero ya nos ponemos al día. Besrat Hashem. Mañana Besrat Hashem, me está diciendo el camarógrafo. El equipo de grabación, de audiovisual. Damos gracias a los youtubers en Estados Unidos, México, Chipre, España, Panamá, Italia, Israel, India, Chile, Japón, Pakistán, Colombia, Sri Lanka, Arabia Saudita, Alemania, el Reino Unido, Argentina, Malasia, Venezuela y Paraguay. Dice la Shejitá: la tradición de Israel establece que quien desea comer carne de algún animal o ave permitidos debe cumplimentar la mitzvah de Shejitá, tal como está escrito en la Torá. Podrás degollar de tu ganado mayor y menor que te diere el Señor, de acuerdo con lo que te tengo mandado, y comerás dentro de tus ciudades. Esto está en Devarim 12:21. Este versículo es sumamente significativo, ya que en definitiva no ofrece instrucción alguna respecto al método de sacrificio. La ley oral, o sea, el Talmud, la Mishnah, la Gemara, la ley oral, de acuerdo a la interpretación rabínica, estableció como alajá le Moshe mi Sinai. Esto está en el Talmud, debate ampliamente. El Talmud debate ampliamente las normas de faenamiento, ritual judío y shejitá, especialmente en el Tratado de Julim. La jurisprudencia respecto a este tema se encuentra básicamente en el Shulchan Aruch, Yored Dea, Hilchot Shejitá, dedicando particularmente el capítulo 18 a detalles específicos. Y habla bien extenso el Shulchan Aruch sobre las leyes de Shejitá y salar y preparar la carne para después ser comida, de pollos y o sea, animales de corral, vacas, bovino, y de aves de corral, y de animales ya salvajes que son permitidos también, los que sean permitidos también. Y lo estableció la ley oral como alajá le Moshe mi Sinai. O sea, esta alajá no fue dada por los rabinos, sino es alajá dada a Moshe Rabenu en el Sinaí de la Shejitá. Todas las normas de faenamiento ritual estableciendo un corte con un cuchillo absolutamente afilado, carente de toda mella o imperfección, y que corte con velocidad la tráquea y el esófago, provocando prácticamente la muerte instantánea del animal. Esa es la forma de Shejitá, en breves palabras. Hay 5. Si el animal se queda vivo después del corte, ya no es kosher. Hay 5 requerimientos básicos que pueden descalificar la Shejitá. Esto está en Julim, página 9a, el Talmud, en la Gemara, Julim, página 9a, en nombre de Rabbi Yehuda, dice todo Shohet es la persona que hace la Shejitá, que no sabe las leyes de Shejitá, no puede comerse de su matanza, y estas son las leyes de Shejitá: Shiyá, Agramá, Drasá, Ikur y Jaladá. Inferimos que estos 5 requerimientos contienen en definitiva todas las leyes del faenamiento ritual judío, y si estos no se cumplimentan, la Shejitá se invalida y la carne quedará prohibida para el consumo de un judío. Un shohet le puede explicar bien toda esta ley. Dice la Shehiyá, la primera, que es el corte del cuello del animal, debe efectuarse sin interrupción alguna. La mínima interrupción invalida la Shejitá y la carne será considerada no kasher.
Son un solo corte. Un solo corte, Ajá. una sola vez. Agramá. La segunda, el corte de la shejitá debe ser efectuado en el cuello del animal de manera tal que no pueda seccionar la tráquea y el esófago. Que no pueda. Que no pueda. Nada más que las venas. De manera tal que pueda por seccionar, que lo pueda dividir, que pueda seccionar la tráquea y el esófago. Esto está en Julín capítulo 2 y Mishnah 1 y Ordea 20, 1, 2 y 1. Generalmente se trata de hacerlo en el centro del cuello para evitar toda posibilidad de error en un eventual desvío de la incisión del área correcta. Drazá, el corte debe efectuarse con un movimiento veloz del cuchillo que debe estar perfectamente afilado. Debe evitarse toda presión del shojet sobre el cuchillo, por ello, este debe tener la longitud adecuada. Esto está en Yordea 24.2, el Shulchan Aruch. El cuchillo debe tener el doble de la longitud del ancho del cuello del animal que se faenará, para que su peso no provoque presión. Este cuchillo de matar las vacas, Los matarifes. Unos machetes. Pero delgado. bien fino. Un cuchillo específico para eso. Puedes cortar un pelo con el cuchillo. Bien afilado. Sin ninguna medida. Parece un bisturí de un cirujano. Bien afilado. Y es un solo corte, Limpio. una velocidad impresionante y un solo Limpio. corte así. Un corte limpio en la tráquea. El animal cae Redondo. al momento. No creo ni con un balazo se cae tan rápido el animal. Se cae muerto instantáneamente. No le da chance ni a pensar lo que va a pasar. No le dan ningún toque de nada. No puede tener ningún toque. Parece Bobina sufrimiento. por las patas. No, del animal de pie. El de pie. Si es un pollo, Y el carnero no se vira para como se mata normalmente. después se vira para que Después se vira por bote la Para sangre. dispararlo. y Entonces, después. y es que lo... Porque, en ¿no? los mataderos Sí, porque no. tienen las vacas, ¿no? Y las vacas están tranquilitas ahí y viene el chofer De una en una. de una en una. Por eso es que cuesta tanto la carne caché. Y después la Porque el preparación trabajo- y la preparación que tiene. Y la preparación que va después. Y que la puedes echar a perder rápidamente también. Más O los, sea, los niveles de kashrut. En otras palabras, como normalmente la gente no judía se come la carne en la calle, esa carne que ven bien bonita en los mercados, en los supermercados no judíos, esa vaca, el proceso de la vaca es el siguiente. Son muchos, porque es producción. Estamos hablando de cuántos millones de habitantes, 250 millones de habitantes en Estados Unidos. Y aún así está caro. 250.000 millones de habitantes en Estados Unidos. ¿No? 385 creo que sí. Más, Son 250 300 millones. No, 385. 300 millones de personas. Son 385. 300, ok. Bueno, esa Bueno, cantidad de tengo que carne, actualizar la- por lo menos coman Deja ver. un 40% de esa gente carne, vamos a decir. Ajá. Cantidad. Esos son mataderos que están todas las vacas en fila, con corriente, porque es producción. Las plantas en Alabama, las plantas que están en Kentucky, es producción. En Texas. En Texas, 318. 318. ok, 318 millones. 318 millones de habitantes en Estados Unidos. No hemos crecido nada. Entonces, esas vacas las matan todas simultáneamente, con corriente, altos voltajes, caen, se hacen popó, cacá, pipí, todo ahí. Cuando se muere, porque el reflejo del animal es ese, ¿no? Sí, Ah. claro. Sí, los esfínteres se relajan. Exactamente, el médico. Y entonces, cuando llega, usted se puede imaginar cuando llegan a la última vaca, ya se marinó, toda esa carne está marinada en todo ese Desecho. desecho del animal. No, y está esa sangre acumulada. Y está esa sangre acumulada, Coagulada. ya hay un tiempo para Sí, eso también, que la le sangre empuja y adrenalina, la sangre no la saca no. tampoco ya, porque lleva mucho tiempo la sangre ahí, Coagulada. Más la Coagulada. adrenalina fijada en el músculo. más las toxinas que suelta el animal porque sabe que lo van a matar, que se asusta, libera toxinas, esas toxinas se impregnan en la carne, todo eso se lo están comiendo las personas. Todo eso, entonces la gente dice, no, el bistec que no es kasher sabe más jugoso que el bistec kasher. El bistec kasher es muy seco, Porque pero tiene todos los el jugos de la- bistec que no es kasher es más jugoso, es más sabroso. Sí, 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 jugo, tiene el pipi orina, de la tiene... vaca. Pero tú no sabes lo otro que hace. Pero aparte la muerte con corriente no es inmediata, toma varios segundos. No.
cogen esa carne y la meten dentro con la misma con sangre y eso. Ah, para hacer las salchichas y esas cosas. No. El perro la caliente. misma carne esa, la meten como unas sales, unas cosas, con sangre y con cosas para que se quede, para que quede blanco, para que se marine. para que sea blanco. Y entonces todo eso se come las personas. Es más Entonces, jugosa, pero... Bueno, yo vi en YouTube Más los agresividad. mataderos Tienes que y, ir a un y matadero el y decirle, excremento de las vacas les llegaba por encima de la sí, barriga. sí. De la barriga. Se está marinando en La eso. cantidad de- Entonces, todo ese trauma que sufrió el animal antes de morirse, pasa a la carne, pasa al espíritu del animal, y eso es lo que se están comiendo las personas en la calle. Por eso ha aumentado tanto la agresividad de las personas en la calle. La manera de manejar, aumenta la agresividad a la cabeza de las Es lo que personas. comen. es lo que comen. Está todo el mundo con una alteración, un nivel de tolerancia muy bajo, bueno, debido a que eso es lo que están comiendo. You are what you eat. Eso es lo que están comiendo. Bestializándose. Se bestializan, se vuelven el mismo animal que se están comiendo. y las hormonas y eso que les ponen también. Sin contar con eso, por el nivel de Ah, cáncer ha hormonas, subido, antibióticos. Aparte de todas las cosas plásticas que le echan. Los el nivel aditivos de y cáncer ha esas cosas. subido Los grandemente. criaderos Sí. grandes esos de ganado que están en ceba, los crían como si fueran cerdos. Sí. Tú no has visto los pollos que, Ahí que no se encuentran pueden ni pollos, siquiera no pueden mover ya caminar. después porque los Y pobres le animales ponen están ahí pegados comida. unos a otros. Entonces ellos no caminan, ellos están ahí en tierra Ujú. En sus Sí, desechos moverse. mismos. y es poniéndole mucha Hormonas. antibióticos Antibióticos y hormonas de para que no se crecimiento. enfermen porque los coge la enfermedad de neumonía y todo. Es horrible. Claro, Y porque es no se una mueven. bola de todo. Eso es lo que se está comiendo hoy en día, en producción masiva. Es así, Pero hay mataderos kasher. Claro, claro. Empire Kosher. sí, hay varios. Aquí en la Florida hay uno, en Orlando. Sí. Hay varios, en Alabama también hay otro, hay varios, muchos, hay bastante. Antes estaba en Pike, estaba en Washington también, pero después de todo lo que pasó. Sí. No te- Hay varios, hay bastante carne kasher hay, no hay Sí. excusa, bastante carne kasher. Y me dijo mi esposa que ¿Pero hay un fue solo matadero en la Florida? Por ahí por Orlando está. Orlando está, Ocala, por ahí por Ocala. sí. Pero alcanza su sobra. Ah, Mi esposa fue la semana pasada, la semana pasada a Costco, anuncio político no pagado, por Costco, y la carne kasher Ujú. estaba más barata que la carne Era el regular. pollo, el pollo está... Sí. Y siempre el pollo en Mucho Costco más barato. es más barato el Sí. pollo en Costco casero es más barato que el pollo regular. Mucho más barata. Sí. Mucho más barata. Y el No pollo, que estaba un el poquito pollo es barato. buenísimo. El pollo ahí en Costco. 156, Entonces, es la 156 anuncio, y US1 y Biscayne 100, ¿qué? La Biscayne 147. 147 Biscayne. Ahí donde está el cojo. el costo. Sí, tiene Así. cantidad de cosas. Cuando son cosas que tienen que ver con Al final mi, de la tienda, a la derecha. cuando tienen cosas que tienen que ver con mi Dice, espiritualidad, Kosher. Y está mi olama va, Pero mi, ese cojo es algún- no importa si valen $10 más caro que la carne normal o vale $100 más caro que la carne normal. Estamos hablando en juego estamos poniendo en juego algo Claro. espiritual, que es Claro. eterno. Claro, Si claro. vale $100 más, $100 más. Lo único es que no se consigue mondongo. No podrás comprar sea mucha kosher. carne. Hay un ¿Qué es chorizo que es ¿Qué es No, eso? mondongo. ¿Qué es El mondongo es la El tripa. estómago La de tripa. vaca. Sí, el mondongo. Bueno, mondongo. está la Lo tripa del y está intestino. la panza. no me La recuerdo. panza. Ajá, la panza. No me recuerdo ahora. Panza es como, Sí, eso me parece gusta. como un panal de abeja. Como el cuajo. Sí. Sí, me gusta. No el cuajo, sino las panzas. Oh, la patipanza. Antes se comía mucho eso, como- pata y panza. Nosotros decimos patipanza. Yo no sé si Asimismo, será- ustedes comen eso. dice así mismo, la ley establece que el shohet está cansado, que si el shohet está cansado, es preferible que se abstenga de efectuar la shehitá, ya que su cansancio quizás lo lleve a presionar un poco su mano a realizar el corte. O sea, ni siquiera se puede presionar al animal cuando está haciendo el corte. Wow. Y kur, la tráquea y el esófago deben ser cortados y no rotos, partidos o desgarrados. Se considera que un cuchillo imperfecto desgarra, mas no corta. Si esto sucede, no se aceptará este animal como kasher. Ujú. Y la crianza del animal tiene que haber sido, Comer saludable. si haber tenido una dieta específica, o puedes comprarle a un goim Lo que el animal no debe tener ninguna tacha Sí, corporal, porque ni Lo que enfermedad. el animal no puede No. tener ninguna visible, ninguna de eso. Si después que se mata cuando lo abren, que inspeccionan los pulmones y se pasa. si no está
Sano. Liso. hormonas y Si tú todo. estás, Liso. ¿cómo se llama? Glad. Glad Kosher Ujú. Liso. o Beis Joseph, Se le vende al se vende a los árabes los y árabes. se vende también a las plantas de Alabama, O se le da a un perro. No hay comida para los perros. para los perros, ¿no? También. Usualmente se le vende a los no judíos, que sí se lo pueden comer sin ningún Claro, el problema. animal no puede estar Claro. enfermo, no puede tener. Lo digo, tú se lo puedes comprar en una granja que no sea judía. Sí, Ni heridas, ni se le puede vender a un no judío sin problema Lejos, ninguno. O a los árabes compran mucho carne que nosotros ya no, Así que no disfruto eso entonces lo hacen halal y ya. halal. Le ponen halal y lo venden. Porque fue matada de la forma que ellos lo matan también. Claro. Pero Este cuando le me- inspeccionaron, no tenía el pulmón, no tenía la smooth, ¿cómo es? La Liso, suavidad que liso, tenía. liso. O la, O el Tenía color. dureza. y entonces ya Si tiene ya alguna- no es apta alguna para comer cosa, nosotros. por un grano o algo así, como Jaladá. La shejitá es válida solo si la hoja del cuchillo está totalmente descubierta en el momento del corte. Este debe realizarse desde el cuello hacia la nuca, más cuidando de no hacerlo de abajo hacia arriba, ya que en esas condiciones la hoja del cuchillo se ve cubierta. Debe buscarse un ángulo adecuado para que el corte quede abierto de manera tal que la hoja del cuchillo permanezca descubierta. Durante los instantes de la shejitá, queda descubierta durante los instantes de la shejitá. Esta posición permite la salida más rápida de la sangre. Entonces, sí, O sea, no es tan sencillo como parece. tienes que tener una Y inclinación. esto es solamente una breve explicación de entender cómo se hace una shejitá, pero no estamos ni siquiera tocando la superficie de lo que es la shejitá. Esto ni siquiera es los pasos nada más. los pasos de esto ni siquiera es Eso para que te shejitá. hagas una idea. Es una noción de lo que es shejitá. Porque el que lo efectúa también debe estar en pureza. Me imagino. Quitando eso, quitando la parte espiritual del shohet, la parte técnica del procedimiento, tienes que ser un cirujano experto, tienes que ir a la universidad a aprender cómo hacer eso. No es cualquiera que hace shejitá. Todo animal faenado, de acuerdo a alguna de las prohibiciones citadas anteriormente, su carne se considera nevilá, ya que la shejitá fue incorrecta. Se utiliza para la shejitá un cuchillo de 30 a 50 centímetros y para los pollos uno de 10 a 15 centímetros. Y si vas a Yom Kippur aquí a la yeshiva de South Beach, vas a ver cómo hacen shejitá a los pollos Sí, con el caparote. en caparot. El proceso de la shejitá ha suscitado desde tiempos pretéritos grandes oposiciones a su realización e innumerable es la cantidad de libros que han sido escritos en favor y en contra de la matanza ritual de animales de acuerdo a la ley judía. En los días en que este texto fue escrito, se escucharon en la Ciudad de México algunas voces que solicitaban la prohibición de la shejitá. Amén del mandamiento bíblico que determina que los judíos consuman exclusivamente carne que ha sido faenada de acuerdo a la ley dietética del pueblo de Israel. Considero que en virtud de estudios realizados por científicos de envergadura internacional, la filosofía del animal ha demostrado, la fisiología del animal ha demostrado que la shejitá es el sistema de matanza de animales más humanos posible, ya que ha sido concebido de manera tal que ocasione el menor dolor a los mismos. Para demostrar este hecho, a continuación transcribo la carta que en aquella oportunidad envié al presidente de la comunidad Ashkenazí de México, Israel Feldman, respecto al tema de la shejitá. Este documento que fue presentado ante las autoridades de México fue factor determinante para la continuidad de la shejitá en México. Y aquí viene la carta específica al rabinato de la ciudad de la comunidad israelita de México, Rabbi David Tabachnik, rabino de la comunidad israelita, México DF, de enero de 1989. Señor presidente de la Kehilá Ashkenazí de México, Israel Feldman, presente. Y ahí explica todo lo que tuvieron que pasar para que dejaran la shejitá en México, porque querían quitarla en ese entonces. Los grupos activistas, los grupos de, ¿cómo se llama? Liberales, que protestan por todo. Y explica la carta completa. Si tienen chance de ver el libro,
El año pasado, antepasado, se quiso prohibir en Dinamarca. Sí, Todos los años lo tratan de prohibir en ese lugar Con el distinto. lío de no matar animales. Sí. y se ponen, andan con bolsas de piel y Ujú. Y abrigos abrigos de piel. pollo y todo eso. Pero quieren después Con plumitas hacer de pollo. proteína a partir de gusanos. Ajá, exacto. Los gusanos esos rojos de lombriz. Exacto. Lo que sí, Y pulseritas de cuero, trabas. por matar por placer. Sí, por Pero no sport. podemos matar animales. Por- Ahora pasamos al número 10, que es el shohet. Pero Ahí se viene puede comer. el shohet. El número 10. Hemos visto algunas normas de la Shehitá de las cuales podemos inferir que se trata de una labor que exige gran habilidad, aunque en principio todo judío mayor de 13 años puede ser shohet. Esto está en Julín capítulo 1, Mishnah 1 y Ordea capítulo 1. Shohet no es más nada que, como se dice, Matarife. matarife. Así lo traducen. Sí. Matarife. Sí, así se conoce. Mataría. Butcher. Caucho. Todo judío mayor de 13 años puede ser shohet. Se ha determinado que podrá asumir esta función aquella persona que, además de tener el conocimiento técnico de la ley, será de probada reputación. Hombre honorable y respetuoso de la Torá y sus mandamientos. Si reúne estas condiciones y ha sido examinado por una autoridad rabínica reconocida, recibirá un certificado especial que se denomina Kabbalah, recibimiento, que lo autoriza a ejercer esta profesión sagrada. Antiguamente los mismos carniceros eran los shohatim. El Talmud utiliza el término tabaj, carnicero, como sinónimo de shohet. Problemas que surgieron por contraposición de intereses determinaron el nombramiento de personas que hagan de la shejitá su profesión sin conexión alguna con la comercialización del producto. Ujú. La responsabilidad del shohet es muy amplia. En realidad, él es el que lleva sobre sí la responsabilidad de la kashrut, ya que determina en él el rastro que determina en él, ya que determina en el rastro qué animal es kasher o cuál no. Ujú. Pero no tiene que ser un rabino. El... No. Mientras posea los Shohet tiene que conocimientos. pasar un Un curso curso, pero no tiene que ser de rabino. leyes de Shohet, de Talmud, de Gemara, de Mishnah, Kabbalah, Ujú. todo eso junto para poder ser Shohet. Después entonces, si tiene un certificado kashrut de una corte rabínica, no de un rabino, sino de una corte rabínica reconocida en ese ámbito, Puedes hacerlo. puede ser shohet. O sea, le dan trabajo de shohet en X matadero, en X comunidad. No es, yo soy shohet y ya. Sí, sí. El cuchillo es el elemento vital de trabajo del shohet. Debe ser apropiado del tamaño del animal. Capítulo 9, la shejitá, los centímetros que debe tener lo mismo el capítulo anterior. Tiene que ser de metal. El del pollo debe ser chiquito. el- ¿No? De 15 Un centímetros. centímetro. Tiene que ser de metal el cuchillo. Cero. Quirúrgico. Que no se melle. Y su filo debe ser perfecto sin ningún tipo de mella. Afilar el cuchillo y ponerlo en condiciones para la shejitá es un verdadero arte. Mi padre, alaba Shalom, era experto en ese arte. La revisión del cuchillo se hace sobre la piel y pasando la uña sobre el filo del cuchillo de manera que la piel percibe el filo y el examinarlo pasando la uña, ida y vuelta sobre él, percibe su pulido y lisura e indudablemente la carencia de toda mella. La ley establece que debe examinarse el cuchillo antes y después de efectuarse la shejitá, y si encuentra algún defecto en el filo, debe declarar el animal faenado como prohibido. O sea, antes de hacer la shejitá, revise el cuchillo, está perfectamente bien el cuchillo, está bien afilado, no tiene ninguna mella, hizo la shejitá y después que hizo la shejitá tiene que revisar el cuchillo de nuevo, y si el cuchillo tiene una mella después que hizo la shejitá, ya el animal no es kasher. Claro, porque se puede medir si el corte está mal y cogido un hueso. Claro, y si o se queda un trozo dentro del animal. Ya el animal no es kasher.
ahí a lo largo desgarró algo el cuchillo, que el animal sufrió en ese momento, en ese milésima de segundo, porque Ujú. la shejitá es esto, esta velocidad y ya. Sí. Ahí no hay que repasar el corte, eso es así, ya. Bien delicado. O sea, ¿cuántas vacas no? Ups, esta ya no es kasher. Wow. Ups, esta ya no es kasher. Entonces, por eso vale más cara la comida. Claro. Claro. Porque, Es la posibilidad que se eche a perder, solamente. Ni siquiera que se eche a perder, sino la posibilidad. sí, la posibilidad. Oye. Eso sin, Ujú. sin abrir el animal todavía y ver si no tiene ninguna enfermedad adentro, si Pero tiene los Y lo pulmones. examina la Pero misma persona que le hace ¿él el corte. tendrá algún después. microscopio o algo para mirar el filo? No, es a vista. Es amor. A tacto, ¿no? A tacto. Sí, lo sé. Y Recuerda, por experiencia. No, una también media debe se tener- ve, Un cuchillo con un filo de esa magnitud, una pequeña cosa, Lo se amella. nota- Se nota mucho. Cualquier Exacto. porque es como No, una porque cuchilla afeitada. si lo hacen de titanio, por ejemplo, como hacen los instrumentos quirúrgicos, no, Posiblemente ahora haya menos posibilidad de que se melle, Que sea porque lo hacen menos. mejor, Antes era cero. En Cuba, no sé. no, A cero. ahora lo hacen de titanio. pero lo hacen otras Sí. cosas y son mucho mejores. Y aparte los cabitos eran como... Pero debe ser carísimo. No, Interesante es el nombre que el cuchillo de Shohet ha recibido en la tradición judía. Se le denomina Jalef. Etimológicamente significa cambiar, y eso es lo que realmente provoca, pues cambia la situación de un animal con vida, llevándolo a la situación de quien carece de ella. Ujú. Qué cantidad de secretos. Esto es solamente arribita. místico también. Cabalísticamente debe haber muchas. Miles de secretos. Capítulo 11. La Bediká. Decíamos que el matarife es una persona docta en la ley, conocedora de las normas de la shejitá y hábil en la faena. Generalmente, al otorgarse la Kabbalah, que certifica que la persona ha sido examinada y está en condiciones de ejercer esta profesión, se le titula Shohet Ubodek. Este segundo término hace referencia a la capacidad profesional de efectuar la Bediká, o sea, la revisión del animal una vez efectuada la shejitá, para determinar si el mismo está en condiciones de ser declarado kasher. Y lo revisa una sola persona, tiene que tener más testigos. Ahí siempre hay varias personas mirando, sobre todo si es ganado vacuno. El primer paso para ello es la shejitá. Si esta ha sido correcta, el animal será considerado permitido. La Gemara en Julim 9a, Heskat Heter, Nishhetá Utra. Sin embargo, nuestros sabios consideraron que para poder determinar definitivamente la kashrut de un animal, debe efectuarse la revisión del pulmón. Esto está en Shulchan Aruch Yordea 39.1. Ver el tema en la enciclopedia talmúdica, tomo 2, en el término Bedikat Areá. Y observar en forma general la existencia de alguna anomalía o señal de enfermedad que pueda convertir la carne del animal en impura. Esto es en Ver Darhei Teshuvah, Yordea 39.1. Si el pulmón tiene algún defecto, no kasher. La shejitá fue perfecta, el cuchillo está perfecto. Cuando revisaron el pulmón del animal, no está bien, ya no es kasher el animal. Puede ser un cáncer. Puede ser cáncer, puede ser neumonía, puede ser un catarro, Sí, una infección Un que colapso de tenga. un pulmón. catarro, Sí. puede ser lo que sea, ya el animal no es kasher. No es apto para consumir. No es kasher. Entonces, ¿ustedes piensan que en las carnicerías no judías ellos van a hacer toda esa revisión? Claro que no. No, ese pulmón se coge y se bota. Le quitan eso y ya. Quítale eso y ya. Claro. No, sí, es que no solo eso. Si la carne tiene. No, y a una veces lo parte que cogen y tú la pones muelen y la esa hacen en parte y la salchicha. botan y La lo hacen en así. perro caliente. Sí. Corta lo malo y sí. O lo hacen La revisión del pulmón se realiza con sumo cuidado, abriendo primero el diafragma del animal, insertando la mano en la cavidad del mismo para palpar si existen adhesiones, sirjot. Esto se denomina Bedikat Nim, revisión interna, y se le examina posteriormente, se extrae el pulmón y se lo infla para comprobar si tiene alguna perforación.
Este acto se define como Medicat Hutz, Ujú. revisión extra. Y ahí es donde viene la prueba de fuego. Exacto. Todo está bien, Muy todo bien, está perfecto, la shejitá perfecta, el animal perfecto, pasó todo, el cuchillo bien, metimos la mano dentro del animal, tocamos, todo está bien, sacamos el pulmón y ahí hay que soplar. Si el pulmón tiene una perforación, Sí, sí. no kasher. Claro, porque se supone que los animales tienen un motor. Tráigame otra vaca, Exacto. a ver si esta sirve. Habrá muchas que no pasan. Pero nunca pierden porque la venden, ¿no? Si no, igual, hablando para sí. comer nosotros. Pero para consumir los judíos. Pero pierdes el, Pierdes esa todo vaca, eso. pero. Y el trabajo. y el trabajo, que El trabajo. no es sencillo, ¿no? Por eso es tan cara, porque es el trabajo, es la vaca, es la revisión, Es todo un es la proceso. En realidad cantidad tú que estás puede pagando hacer la al carne, pero día. estás pagando todo el proceso ese, estás pagando todo. O hazlo tú, o paga que te lo haga, una de las dos cosas. O compra tú la vaca y hazlo en tu Y lo casa. hacen. Sí. A ver si te sale bien. Por eso que muchas veces, Van a echar a perder unas por cuantas. ejemplo, en Cuba antiguamente era más fácil comprarse un carnero, hacer una chivita un carnero con Eso, una vaca. eso siempre lo que hacía, No, comprar no carnero. se comía carne. No se comía carne de vaca, siempre se comía carnero, siempre. Es importante destacar que si en algunos lugares, en virtud del clima o de situaciones especiales, ocurre que animales o aves sufren ciertos problemas o enfermedades, el shub, son las iniciales del shohet u bodek, el que mata y revisa. Debe revisar también esos órganos, solo después de haber, o sea que cierto país, no sé, en Alaska, por el frío, los animales sufren de cierta enfermedad por ese clima, no solamente el pulmón, pero el riñón. Tiene que revisar ese órgano también, si es común en ese lugar que ese animal se enferme de eso, revisar ese órgano también, a ver si hay algún problema. Por ejemplo, Lyme disease. Lyme disease. Lyme disease. O en Cuba la nigua. Ujú. En los estados de arriba. hay Los mucho estados de Lyme arriba. En disease. Cuba la nigua. Eso que se le mete por los cascos a los animales. A los animales. Es un gusano. Nigua. Se le En pudre el Venezuela casco. también se llama Se llama ñigo. nigua. Sí. Sí, se le pudre el casco. Entonces, más en... A veces a los caballos tienen Solo- que quitarle el casco completo. Solo después. Nigua o Vean, garrapata, acá le una decimos de Eso esas. es un parásito tropical. Nosotros le decíamos Y unos no hay- nombres. La espinaca no te Le sube la hacen- hemoglobina igual que la carne de res. Es un misbah comer carne de res, Ah, Exacto. sí. de la Torah. Sobre todo en Yom Tov y en Sobre Shabbat. todo en Shabbat, sobre todo en Yom Tov, sobre todo en los Hag, en las fiestas. Las mejores comidas. Misbah de la Ese es Torah, el comer ese es el carne. manjar. Y tomar vino. Porque tiene Vamos mucho... a comprar un gente que bistec no con come una carne. fila de hierba. Porque te hace Próximo. sentir feliz el alma. Pero hay judíos Te alegra. que no comen carne. Pescado, aves. Tienes que comer carne en el Hag. Al Pero menos hay un ningún poquito. judío que no coma carne, que no le gusta. Tienes que No. comer carne en el Hag. No puede porque está violando la Torah. Tú no ves de que en Noah, Dice que es un mandamiento. en Noah, Hashem cambió la dieta y agregó la carne. Ujú. O sea, de que no hay ningún judío ortodoxo Dejó que el ser humano comiera que carne. vaya a ser vegetariano. Vegetariano. No, esa era mi pregunta. porque, Es importante destacar que en algunos lugares, Tiene mucho hierro, pero no es igual. solo después de haber examinado el animal, este podrá ser declarado kasher, o sea, permitido, es lo que significa la palabra kasher, que es permitido. No es como dicen muchas personas, oye, pero ustedes, ¿cómo es que le hacen Un rezo, un vaca, rezo al ¿verdad? animal y ya a la comida, y ya es kasher, y ya comida? No tiene una cosa que ver con la otra. La palabra kasher significa que es permitida para nosotros No, comer. hay gente que dice que la comida cachera es healthy, no sé qué cosa. No Ah, tiene nada que bueno. ver con eso. Es mucho más, hay veces que es Pero no mucho tiene- más. Correcto, pero no tiene nada que ver con que no, que es un estilo así como de hacer ejercicio, no sé, eso no tiene nada que ver. Sí, no es como En la hacer com- aeróbico y La hacer comida CrossFit. kasher, por Sí, No es ejemplo, como aeróbico y CrossFit. la ¿no? comida kasher, por ejemplo, la carne Claro. es bien es alta en sal, Sí. sodio está en el techo está el Disparado. sodio, en el techo está el sodio porque tiene bastante sal. Pero no se sabe, no se le sabe. Y eso lo daban bien, no se le sabe. Porque le echo sal después que la cocina. Sí, sí. Sí, pero hay alimentos que tú no le sientes la sal, tienen alto contenido en sal. Tiene alto contenido de sodio. Lo Ah, guardan se le queda el... Sí, se le queda El sal. sodio. Oh, solo después de haber examinado el animal, este podrá ser declarado kasher, permitido, o taref, prohibido. Esto es el rabino D.G. Shejinovsky escribió un libro básico para la Shehitá, que es el manual de todo Shohet. Fue publicado originalmente en Varsovia. Ah, La gente y en él establece un orden para la revisión del pulmón que es guía de toda Shohet en el mundo judío.
O sea, el mundo judío Shohet Se seguía por este rabino de Varsovia. ¿Y el libro cómo se llama? Oh. Se llama no se llama. ¿Cómo se llama el rabino? Rabino de, ese es Daniel, Shejinovsky. Escribió un libro básico para Shejitá, que es el manual de todo Shohet. Fue publicado originalmente en Varsovia y en él se establece una orden para revisión del pulmón, que es guía de todo Shohet en el mundo judío. Vamos a tocar Glad Kosher. Y después vendrá Bey Yosef o no. Sí, no viene Bey Yosef. No, porque como es para accionarse, no tiene. Sí. Vamos a tocar lo que es Glad Kosher, ya que estamos hablando de Shejitá y de pulmones. Y después dejamos para la próxima semana el Nikur y... Oh, Darío, ¿sabe qué? Quería preguntar una cosa. Aquí en Aventura hay un restaurante que se llama Peter Claus. Ajá, Y en la puerta dice que es Glad Kosher. ajá. Y bueno, un día entramos ahí para comer un falafel, pero yo me di cuenta de que el rollo ese que da vuelta así de carne, Ajá. para poder La shawarma. ahí el shawarma, está mezclada la carne. Tienen carne de pavo, Y de carnero. y de carnero y no sé si de res. Pero Sí. vi que la carne estaba mezclada. Ujú. Yo le pregunté al muchacho, ¿qué carne es esa? Me dice, no, este tiene pavo, tiene no sé qué. Y dije, ¿eso es Glad Kosher? No. Ahora vamos a ver lo que es Glad Kosher. Glad Kosher no tiene que ver con mezclar o no mezclar. Glad Kosher es el pulmón. Ahora vamos a ver lo que es Glad Kosher. Okay. Porque está Glad Kosher, está Bey Yosef, y está la Shejitá de los Lubavitch, y está la Shejitá de otros diferentes Hasidim. O sea, Glad Kosher es un tipo de Shejitá que seguía el mundo Ashkenazim completo seguía por lo que es Glad Kosher. Hay algunos Hasidim que ya siguen a su Rebbe y siguen cierta Shejitá de ciertos rabinos de su comunidad, sobre todo en Israel y en Nueva York. Pero el mundo Ashkenazim completo sigue Glad Kosher. Y el sefardí sí sigue Bey Yosef. Todo sefardí come Bey Yosef o no come carne. Muchos Hasidim también siguen Bey Yosef, porque es la más estricta todavía que Glad Kosher. Y ahora vamos a ver qué cosa es Glad Kosher. ¿Qué es Glad Kosher? Hay muchas cosas que dicen Glad Kosher en todos lados, en todos los mercados. Glad Kosher Water. Chicken. Glad Kosher. Sí. O agua Glad Kosher. Sí. ¿Qué es Glad Kosher? Hemos visto el cuidado exigido en la revisión de un animal como así también el respeto y la reverencia por los mandamientos de la Torá y los preceptos del Shulchan Aruch, que el judaísmo demanda, de todos aquellos que llevan sobre sí la responsabilidad de determinar la kashrut de un animal. Hablamos ya de la doble revisión de los pulmones, la reá, la interna y la externa, mas no hicimos referencia de la posibilidad de miuj, masaje, y mishmush, tacto. En la revisión externa del pulmón se puede, en la revisión externa del pulmón se puede, con un pequeño masaje o toque con la mano, sacar la sirja, la adhesión, sin afectar la kashrut del animal. Con un pequeño masaje se saca Si tiene algo en el pulmón. en el pulmón. Pero así como una adhesión. pelilla o algo así. Parecido. Sí, porque entonces serán calcificaciones. La adhesión sin afectar la kashrut del animal. Esta situación creó dos actitudes contrapuestas en la halajá. Rabbi Yosef Karo, y esta gran discusión entre los pilares de la jurisprudencia se encuentra en el Shulchan Aruch, Yordea 39, 10 y 13. El Rabbi Yosef Karo, de bendita memoria, el redactor del Shulchan Aruch, considera que en caso de la presencia de alguna sirja o adhesión en el animal, queda inválido y no puede ser consumido. Esta es la opinión sefardí sobre la adhesión. Esa Esa es la más estricta. Esta es la Bey Yosef. Si hay alguna adhesión en el pulmón, Ya. no importa si se salió, si lo soplaste y se cayó, hay una adhesión, Ya. no puede ser consumido. Esta es la opinión sefardí. Esta es la costumbre de todas las comunidades orientales y sefarditas. Sin embargo, Rabbi Moshe y Serlich, conocido como el Ramá,
El Ramá, que es el poskim de los Ashkenazim. Los Ashkenazim todos seguimos el Ramá. Establece en su comentario Shulchan Aruch que en caso de poder efectuar el miuj y el mishmush y la sirja, la adhesión desaparece, el animal será apto para el consumo. Es claro. Es glad. Sí, claro. Esta diferencia de opiniones creó una situación en la cual los judíos de origen sefardí que siguen la jurisprudencia halágica de Rabí Yosef Karo se abstienen de comer carne de la shejitá efectuada y supervisada por los Ashkenazim que se basan en la ley que sentó el Ramá. Los Bujara usan siempre la parte sefardí. Sí. Sí, Todas las Ningún- comunidades sefarditas. ningún sefardí de ninguna parte del mundo que yo conozca come glad kosher. Ninguno. Ni Desde que nacen los No. inyectan con eso y ya no hay Correcto. manera de ir para atrás. Beis por Yosef, eso Beis que hay gente Yosef, que Beis son Yosef. sefarditas que van a una sinagoga ashkenazi, aunque sea glad, que no comen. No come, Pero existe la posibilidad de que siendo Glad también sea Bet Yosef, no. No. ¿no? Si Glad es Bet- ya no es Beis si Yosef. es Bet Yosef, Es Beis Yosef si es solamente. Bet Yosef, es glad. Pero Ajá, al revés no. o sea, al revés no. Correcto, sí. El Bet Yosef es Glad. Pero cuando es Glad es que hubo cierta cosa en el... Que O es pudo haber. evidencia que O pudo pudo haberse haber. quedado. Significa entonces que Pero los en la supermercados misma- que están acá, Correcto, pero, Acá, allá, y allá, en todas partes del mundo no comen glad kosher. pero la misma persona que certifica Glad Kosher puede certificar que es Bet Yosef. Correcto. Correcto, ya, eso, ¿no? pero Rabino, ¿cómo hacemos para conseguir eso en el supermercado? Está en Winn-Dixie. Sí, hay sí, Beis cómo Yosef. no. Tú vas a Sarah Stand, ahí venden. Sarah Bet Yosef. Stem, Kosher Kingdom, Sí, yo lo compro. Winn-Dixie, Aroma. La que yo compro es Bet Yosef. Aroma, todo eso tiene Beis Yosef. Sí, Y Beis Yosef de diferentes shejitá, para exacto. estar más específico. Beis Yosef de Weissman. Aarón Si te ponen el- Cohen, de no sé quién, de Rabino, te no sé, ponen en Castens, aquí también en 41. Sí, Eso no es, en Kosher Kingdom hay hasta Lubavitch. No exacto. tiene que ni pedirla a Nueva York. En Kosher Kingdom hay hasta shejitá Lubavitch. Sí, aquí en la 163 también hay, Sí, Amazing Savings también. todo. hay un supermercado Sí. Lubavitch. Bueno. Ujú. Buenísimo. El pollo es Bueno. excelente. Yo no sigo Lubavitch ni shejitá, pero Tú en tu caso comes Glad. Bet Yosef. Bet Yosef. Ujú. Pero Ashkenazim comen glad, sin ningún problema. Hay Hasidim que comen. Hay Bet Yosef, Hasidim que comen Beis Yosef. que se llama Pero yo Bet como Beis Yosef, no por mi shejitá, yo comer la coche sin ningún tipo de problema. Pero mi esposa compra la carne y ella compra Beis Yosef. Siempre como Bet Yosef. Pero en caso que la, Chévere, compra Beis en Yosef. caso que la vayas a, o sea, en caso que esté servido el Glad, tú te lo comes. Sí, yo me como glad. Sin ningún problema. No, Sin ningún problema. Un sefardita come Bet Yosef, no comería. Ningún sefardita come glad. Claro. entonces, Sí, pero imagínate es por que cuestiones aquí, culturales o ¿No? Aquí no, aquí es Bet Beis Yosef. Yosef. bellos, Sí. En la sinagoga hay un problema. Por eso hay, a veces hay cierta malinterpretación en la sinagoga, porque hay personas que traen regalos a la sinagoga, comidas, dulces, esto, aquello, claro. y le dicen, mira, no, gracias, pero no. Porque en la sinagoga se trae siempre Lo más estricto. lo más estricto. O sea, Ujú. si van a hacer carne, 100% va a ser Beis Yosef, Para que todo el mundo pueda porque todo el comer. mundo va a comer Beis Yosef. exacto. Ashkenazim, Sefardí, no sé. Si hay leche, va a ser Halaf Israel. No va a ser OU, OUD, K, Q, Ujú. no. Va a ser Halaf Israel. Ujú. 100% Halaf Israel. No va a haber otro tipo de eso. Si va a ser dulces de cake o cosas, Sí, Mehadrim, claro. todo tiene que ser Mehadrim. Exacto. Todo tiene que ser la supervisión más estricta que exista, esa la va a tener la sinagoga. Pero yo escuché, bueno, en algún lugar que, por ejemplo, una vez que tú tomas leche, Halaf Israel. luego no debes regresar a otro tipo Bueno, de leche. no solamente en la leche, en todo. Correcto. Si tú dices, voy a dejarme los peyotes, no debes cortártelos después, Correcto. porque estás bajando de nivel espiritual. Si Entonces, se lo bajas a la palanca, después dice, la voy a cortar, estás bajando de nivel también. claro, entonces en ese caso, por ejemplo, tú dices, no voy a tomar leche de ese tipo porque yo usualmente tomo otro tipo de leche, la IU, por ejemplo, Ajá. y no tomo ese día leche en la sinagoga, por ejemplo. No, puedes tomar leche. puedes Puedo tomar tomar eventualmente leche. Sí, porque un no día esto es leche. un ra, solamente estás ahí y estás compartiendo, pero no es que tú Ok. decidiste, voy a empezar a comprar leche ahora, voy a empezar a comprar leche ahora a Halaf Israel. Y de pronto Y a cambia. la semana diga, no, es muy cara la leche, un medio galón vale $7. No, tengo que comprar Claro.
oyu de nuevo. No es que no lo puedas hacer, Sí, pero vas es a que hacer no nivel, deberías vas a hacer nivel. No es que te va a venir un trueno y te va a matar, nada, no. Sí. No va a pasar nada, no pasa nada. Sí, sí. Ni estás haciendo ninguna verá tampoco, ni estás haciendo ningún... Pues digo, yo he tomado leche de ese, Sí, pero, no estás pero haciendo la nada, usual que tomo no es esa. no estás haciendo ningún pecado haciendo eso. Porque tanto vale la shejitá de que hizo el Beis Joseph como el que hizo el Klakoshu. Tanto vale la supervisión de que el del Oyu, que es aquí en Estados Unidos universal, la más grande, como el Halaf Israel. O sea, no es que un rabino sea más que otro, Claro, sino es cosa de costumbres nada más. Ahora, en la sinagoga siempre va a ser así. Siempre va a ser los estándares más altos en Claro. todo. Claro, Kashrut, para que todo el mundo lo pueda comer. para que todo el mundo pueda comerlo. Solamente. El libro de Samuel. Ah. Todo animal cuyo pulmón fue revisado y no se encontró en él ningún tipo de problema y lisa y llanamente pudo ser declarado kasher, recibió el nombre de Basar Halak o Glad Kosher, traducido literalmente carne lisa y llana, lo que significa que el pulmón, la rea del animal faenado, ha estado en perfectas condiciones. Todo esto creó dos niveles de kashrut, el halak o el glad kosher y el kasher. El halak es el glad kosher. Insistimos, el animal en cuyo pulmón, al ser revisado, fue encontrado una sirja, una degeneración que pudo ser retirada a través del miuj, o sea, o el mishmush, de apretarlo, de masajearlo, y el shohet o el rabino determinaron en base a la postura del ramá, y esto está en Shulchan Aruch Yordea 39:13, en el comentario de Ramá, o sea, está dentro de Shulchan Aruch, que esto no era una sirja, sino un simple rir, o sea, mucosidad, tenía una mucosidad solamente, no era que tenía una gestión, sino era una mucosidad en ese lugar. También en este caso el animal es absolutamente kasher, y quien come esta carne tiene en qué fundamentarse. Debemos señalar también que muchas comunidades de origen askenazí han determinado no utilizar el miuj y el mishmush para permitir al animal, sino que han optado que toda la carne por ellas aprobada como kasher sea glad kosher halak. Este es el caso de Kehilá Ashkenazí de México, cuya shejitá es exclusivamente glad kosher. Y esto es para evitar que entre los observantes de las normas de kashrut unos se abstengan de comer en las casas de otros por observar diferentes niveles de kashrut respecto a la carne. Esto es solamente en comunidades que nací estrictamente. Sí, que le dan un solo nombre a todo. Otra actitud que llevó a esta decisión es la postura de mucha gente piadosa, hasidim, y estrictamente observante de la tradición de la ley judía, que prefiere abstenerse de comer carne sheorá, bo, hajam. Esto está en la Gemara Julim 44b. O sea, del producto de un animal en el cual se registró alguna imperfección o problema, pero que al ser evaluado por el rabino, este determinó que es kasher. Si hay un tipo de discusión, un tipo de problema con el animal, ellos no comen esa carne. En este caso es indudable que el producto es apto de acuerdo a la ley, pero en una aceptación amplia del término perdió su calidad de glad kosher. Por ello, habremos de definir a esta expresión como la carne sobre la cual no ha habido ningún tipo de cuestionamiento. Carnicerías, restaurantes o carnes frías, embutidos o todo producto en los cuales se registra la palabra glad kosher y posee la certificación de una autoridad rabínica competente, quiere decir que el producto o el expendio es exclusivamente glad o halak. Liso. ¿Qué significa? Y vamos a dejar para la semana que viene el capítulo número 13, el Likur Treivern en Yiddish, y vamos a ver qué significa la semana que viene.